ITV Patagonia presenta Tertulia Magallánica. ¿Qué tal, amigos? Una nueva tertulia magallánica desde aquí, desde la Perla del Estrecho, con don Mario Arturo, bautizado en Cristo Obrero, ¿no? Don Bosco. Ahí lo bautizaron. Don ¿Ya? Bosco. Sí. Renegó el tiro del barrio. Pero me confirmé en Cristo. Se confirmó en Cristo, sí. Aquí el hijo del petróleo. Y el caballero ahora... ¿La compraste hace años esa polera? Sí, pues. Sí, ¿Unos cuantos kilos? unos cuantos kilos atrás. Me dijeron que nos traiga la camiseta verde, traje la roja. La roja. Don Marino Andrés. Y bueno, comentarles que nuestro amigo Fernando Calcuta, por motivos personales, ya no nos seguirá acompañando en la tertulia. ¿Qué estamos escuchando? Estamos escuchando a la gran Maciel, que alguna vez estuvo por acá en Punta Arenas, en la década de los 80, en un programa de televisión nacional, estos que recorrían todo el país, y se hizo este programa, se grabó en la zona franca. Siempre amigos. Amigos siempre amigos, con Antonio Bodanovich, y traía su éxito de ese momento, Brindaremos por él, de José Luis Perales. Y entrando en materia, ¿qué nos cuenta usted, don Marino? Bueno, vamos a conversar hoy día de las comunicaciones a distancia. Y fundamentalmente la importancia que han tenido estas para una región tan apartada como la región magallánica. Decir que los primeros medios de comunicación acá en la zona, evidentemente fueron las señales de humo, pero el primer registro de un correo, de un asomo de correo, fue en la Punta Santa Ana, cuando un capitán inglés, más o menos en 1830, cuando empieza el tráfico más fluido de embarcaciones por el estrecho, deja una botella amarrada a un árbol donde cuenta las novedades del viaje, y esto posteriormente lo toma otro capitán que pasa por acá también. Al final entonces se transforma en un barril donde prácticamente era una oficina de correos que estaba a disposición de quienes pasaban. Incluso había encargos cuando los barcos iban en uno u otro sentido que llevaran algunas cartas de destino. Eso podríamos citarlo, ¿no es cierto?, como la primera práctica del correo. Ahora, la primera oficina de correo establecida como tal por parte de la República de Chile data de 1870 y funcionó donde actualmente funciona el Instituto Antártico Chileno. Y de ahí, ¿no es cierto?, a todo lo que hemos vivido nosotros y que nos tocó vivir hasta hace un tiempo, y todo este avance, pasando por el telégrafo, pasando por las cartas, hasta llegar hoy día a los mails y otras Marino, formas. ¿tú cuando te refieres a la Punta Santa Ana hablas del capitán Williams? No, un capitán inglés, alrededor de 1830, antes de la llegada de Williams. Sí. Punta Santa Ana, donde está hoy día El Fuerte Bulnes, exacto. Puerto del Hambre. Puerto del Hambre, sí. Bueno, ¿Cámara? aclaremos que nosotros somos de la época de las cartas. Y los Claro, Y los los telegramas, telegramas sí. más urgentes, no sé si Sí, sí. la juventud no sabrá lo que es. Uno iba, en los telegramas iba al telégrafo, ¿no es cierto? Al telégrafo, claro. Ahí Y- tenía que... a ver, ¿por qué? ¿Se puede leer este? Sí. Dice, lentes despachados por correo, cariños, mamá. ¿Te llegaron bien? Llegaron bien, claro. Oye, y esto da cuenta de que las cosas antes eran de buena calidad. ¿Ah? Sí. Oye, ¿Cuál es la cámara que tomó esto? Porque Esa. la gente tiene que dar cuenta de que esto es una hoja en la cual tiene pegado un tipo de letra. O sea, me acuerdo que los telegramas se enviaban por palabras. La gente decía, ¿cuántas palabras son? Sí. Como los avisos del diario ahora. Claro, o bien te cobraban por palabras. Y además que no era barato. Entonces, por eso seguramente ahí la mamá de Corto y Marino, preciso. corto y preciso. Por- Lentes despachados por correo, cariño, mamá. Entonces, ¿te acuerdas que tomaban esto? Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, tanta plata. ¿Ah? Claro, y Porque- ahí con telégrafo. Claro, con telégrafo, 12. esto se iba a la ciudad de destino, y en la ciudad otro funcionario de telégrafo pegaba la winchita que La salía, wincha que salía, sí. de la máquina, Sí. ¿no es cierto?, con estos mensajes. Era nuestra época. Oye, yo creo que es importante decir que, aclarar lo que dice Esteban, que somos de los tiempos de las cartas. Comunicaciones escritas con virome, Sí, ¿cierto? De puño y letra. Porque hoy día la comunicación tú la escribes, pero vía digital. Exacto. Entonces, fundamental, el virome. No había virome, no había carta. Y aclaremos al tiro lo del virome. Virome, ¿No es cierto? importante. Porque me acuerdo de cuando recién llegué a estudiar a Santiago. Pásame la virome. Claro, uno le decía al amigo que estaba al lado, compañero, oye, pásame la virome, por favor.
O el virome, po. O el virome, claro. Y te quedabas mirando como medio raro sin decir nada. Pues Tú le decías, ya pues weón, préstame el virome. Claro. Oye, pero si está ahí ¿Qué en la campera. virome? Claro. Pero Está en la eso, campera. ¿qué es eso? Fue un virome. Claro, Claro. Virome fue una de las primeras marcas de bolígrafos que existió en la ciudad. Argentina. Era una marca argentina, correcto. Entonces los magallánicos los empezamos a utilizar como genéricos. Cada vez que pedíamos un bolígrafo, decíamos un virome, nos acostumbramos a aquello. Sí, oye, mira, respecto al telegrama, la diferencia yo creo con las comunicaciones actualmente, que en la actualidad la comunicación es instantánea. Tú puedes estar conversando, ¿no es cierto?, por WhatsApp, por otras vías, ¿no es cierto?, correo electrónico. El uso del teléfono que ya se ha masificado y ha bajado de precio. Ahora, la gran diferencia entre la carta y el telegrama era precisamente eso. El telegrama era casi instantáneo. O sea, si hiciéramos el ejercicio que el funcionario que estaba escribiendo el telegrama, por ejemplo, en Punta Arenas, y el que lo estaba recibiendo en Santiago, y la persona está ahí, la comunicación la recibe de inmediato. ¿Dónde estaban las oficinas? Aquí habían 2 telégrafos, me acuerdo, por lo menos en la época nuestra. El telégrafo del Estado, acordémonos que antes se llamaba esto correos y telégrafos, ¿cierto? Y funcionaban juntos. Así es. El correo, yo me acuerdo, el recuerdo permanente frente a la plaza donde está actualmente la gobernación. La intendencia. La intendencia, Claro, perdón, el la primer intendencia. piso y ahí estaban las casillas. A mano izquierda Exacto. estaban las casillas. Uno entraba con las ¿no es cierto? casillas. Sí, y eran unas casillas que tenían unas puertas de bronce, Así es. sí, chiquititas, ¿no es cierto? Y después había unas más grandes que eran los clasificadores. Y al fondo de ese edificio estaban donde entregaban las encomiendas. Y el telégrafo a mí me parece que estaba en esa misma dependencia, pero no recuerdo exactamente dónde. Porque el comercial estaba donde está actualmente el hotel José Nogueira. Nogueira, en el segundo piso. En la galería, estaba- había una claro, galería ahí- comercial que ya hablamos sí, alguna vez. Ahí, Sí. ahí estaba el telégrafo comercial. Y Perdón, y respecto de la instantaneidad, yo me acuerdo de cuando te comunicaban que te habían despachado un giro, Claro. te ponían el giro inmediatamente un aviso. un aviso, Te entonces llegaba un aviso uno del giro. esperaba el aviso, que Sí. a veces llamaban por teléfono, cortito, te llegaba un telegrama, dentro de unos minutos va el giro, Claro. y tú esperabas la confirmación del giro a través de un telegrama. Sí, pero miren, en este punto es importante acordarse, bueno, los giros tradicionalmente eran vía telégrafo del Estado, Ya. ¿ya? Pero alrededor del año 81, el 80 tal vez, el Banco del Estado empieza a trabajar con el sistema computacional. Ya. De tal manera que empezó a funcionar automáticamente esto de las libretas de ahorro con la wincha ¿Verdad? magnética Así es. que te permitía, ¿no es cierto?, sobre todo los que estábamos estudiando en el norte del país, nos permitía retirar el dinero de manera inmediata, íbamos con nuestra libreta de ahorro y sacábamos el dinero de la oficina del Banco del Estado. Bueno, yo recuerdo en el tema de perdón, antes de contar esta anécdota voy a hacer propicio el tema para mostrar las curiosidades. Y dicho sea de paso, primero una anécdota que me pasó recién ayer preparando lo que tenía que traer. Fui a una librería de la región y le pedí al muchacho que atendía si me podía vender un blog y sobres aéreos. Por supuesto que quedó No sabía descolocado el hombre, qué me es miraba eso. medio raro, ¿qué es eso? Y llama a un colega y le dice, mira, el señor está pidiendo blog y cartas aéreas. Así es que no dijo, y lo dijo de esta forma, hay una niña que es más antigua que está allá. Por supuesto que ya no existía, pero finalmente la encontré en otra librería. ¿Y de qué se trata esto? Quiero mostrar un sobre aéreo, ¿no es cierto?, en el cual poníamos las cartas Sí. cuando los despachábamos. Y este blog, que es un blog de 500 hojas, ¿ya? Y normalmente en los almacenes de barrio, la gente así como iba a comprar, no sé, algún producto alimenticio, un bebestible, también compraba una carta. Entonces la gente decía, oye, así como un chicle, esto, me vende una carta, y la carta era un sobre aéreo, yo lo tengo preparado, y 2 hojas de este blog. Y la gente se iba a su casa a hacer su carta. escribir una carta de amor y necesitaba un blog completo. No, Claro. este blog era un blog para los almaceneros, para que Ya. ellos puedan vender Un las blog cartas. colgado. Los blogs aéreos eran de 40 hojas, era una cosa pequeña. Pero este es un blog especial que me trae mucho recuerdo porque mi suegro, don Julio Harris, era uno de los tantos que vendían estas cosas en los ¿En almacenes la de barrio. ferretería San Marcos vendían? No No, alcanzaron pero a... en el almacén sí. En tiempo pero de- eso- Por claro. supuesto. Sí, claro que sí. Claro. en el almacén. Ahora yo Bueno, digo- perdón, sí. pero esto no terminaba ahí porque uno tenía que redactar la carta,
y después había que ir al correo y había que comprar estampillas. Así es. Y me parece mucho, Marino, que las estampillas uno podía comprarlas en algunos lugares distintos al correo, única y exclusivamente ahí. Sí. La gente Pero no vendía... que los buzones, Sí. porque habían buzones en las Había calles, buzones en las calles, y en las pasaba el esquinas. correo, Claro, y las claro, estampillas se podían comprar en lugares distintos. Entonces, no era llegar y escribir una carta y ir al correo. Había que ponerle, ¿cómo se llama? Estampillas. Lo que Fíjate sí, que- sí. importante aclarar que la estampilla, que tenía un valor, Exacto. iba a depender a dónde iba dirigida la Más- carta. Y más- lo que pesaba la carta. Claro. Y lo que pesaba Sí, la carta. más lejos, El peso más lo- peso, más lucas y significaba más estampillas. O Ver, sea- ver estos sobres, perdón, los recuerdos son muchos, porque, bueno, tanto como cuando uno enviaba una carta, como cuando llegaban las cartas, yo me acuerdo que a mí me mandaban al correo a retirar las cartas a la casilla. Entonces, uno iba ahí al sector de casillas, y como decíamos, eran unas casillas que tenían una puerta de bronce con vidrio, Así ¿no es. es cierto? Un vidrio cuadrado. No era exactamente cuadrado, sino que era triangulado en las esquinas, y los números de la casilla estaban con calcomanía, con números dorados. Exactamente. ¿Sí? Entonces uno miraba y entonces... Tú veías la Sabía si carta. era Sí, carta o claro. no. Eso cambió cuando después el correo se trasladó a su actual ubicación y tuvieron las casillas, y las casillas ya fueron con unas puertas Sin cerradas. vidrio, exactamente. No sabías vidrio qué había dentro. uno no sabía lo que había dentro. Ahora, la emoción de recibir una carta era especialmente importante para quienes estábamos estudiando fuera. Fuera. Yo rescaté aquí una carta del año 1978 que me envió una tía cuando estaba estudiando. Me voy a permitir leer algunos párrafos, muy, muy breve. Me dice mi tía: espero que sigas estudiando bastante, cosa de hacer bien este segundo semestre, y se te cumplan todos tus deseos en cuanto a en cuanto a seguir y terminar tu carrera. Ojalá sea así, pues allí estarás mejor una vez que tengas tu título. Pero recuerda que esta tía quiere que estudies firme y así recompenses el sacrificio de tus queridos padres que solo viven y luchan para ti. O sea, con este tipo de presiones, oye, ¿A ti no te mandaron nunca una de esas cartas, Mario? ¿Sí te mandaron esas No. cartas? no te llegaban porque esas hay cartas, dos claro. problemas. Lo que pasa es que seguramente Marino estaba más alejado, pero yo estaba en el mundo del teléfono ya cuando estaba en la universidad. ¿Dónde llegaste? claro. No, perdón. Sí. No, sí, obviamente que era el teléfono, pero Por concluyamos supuesto, también que, ¿cómo se llama? Este es más Hablar. atrasado. No, y hablar por teléfono, esa época era Era un tremenda, lujo, era un lujo, era tremendamente Carísimo, caro. una Sí, cuestión sí. impresionante. Mira, No a te nos- llamaron, no te recomendaron estudiar mucho entonces. Quedó claro. O sea, sí me recomendaban, pero por teléfono. Claro. Y como, Era lo mismo. oye, y No quedaba- y no como quedaba era testimonio, y digamos. co- y como era caro, él decía: mamá, papá, cortito porque esto va a salir caro. Oye, hagamos la cortita. Oye, acá hay otra. Bueno, hubo un momento en que en Valdivia estábamos estudiando 3 primos de la familia Agüero Pleticosich. Aquí están nombrados por su apodo, así que no vamos a dar nombres verdaderos. Entonces, mi mamá me escribe y me dice, por ejemplo: el sábado llegó Cacho, o sea, uno de los primos. ¿Ya? Según dijo, no te había visto. O sea, con esos primos, ¿ya? Ni a ti ni a Tatín, al otro primo. O sea, y esto ameritó que nosotros tuviéramos que dar explicaciones de por qué nuestro otro primo no nos había visto en Valdivia. ¿Ya? Y con diferencia. Felizmente había tiempo para pensar las respuestas, porque hoy día, Claro, hoy día sí, hay pues una te pillan claro, hablando algo y no. Oye, estáis conectados en línea, ¿qué pasa? Yo me acuerdo cuando estaba en Santiago en la escuela militar y salíamos una vez a la semana. Empanada. No sé, las empanadas. Bien. Los domingos. Sí, sí. Escribía lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, todos los días una carta a la que hoy día es mi esposa. Entonces el día sábado cuando salía al correo a dejar, ¿cómo se llama? Mis Y la cartas. mandáis, tienes que leerla en este orden, sí. Claro, sí, tienes razón, Mario. Uno ponía el día lunes, el Si día voy a leer el martes. sábado Claro, después. exactamente. De lunes a sábado Oye, voy a y cambiar las Estoy cosas. confundido. Vuelve acá. Oye, y recuerden que depende del tipo de cartas, estaban estas famosas esquelas que eran perfumadas, con monitos. Eso cuando Era- ya llegó Village. Exactamente, porque hoy día Sí. es lo mismo que con el WhatsApp tú le pones una carita, esto, lo otro. Bueno, en ese tiempo igual habían algunas cosas como media Y especiales. oye, y estaban las tarjetas Village. O sea, yo primero me acuerdo de una... Los Viles Oye, fue 70. Fue a principios de los 70, yo me acuerdo, principios de los las 70. primeras tarjetas fueron esas tarjetas largas que eran las tarjetas jocosas.
¿Se acuerdan? Sí, exacto. Ya, esa era. Y después vinieron las tarjetas Village que venían con una suerte de plástico encima, También, donde venían sí. impresas las imágenes, Sí. venían y que eran la misma línea de los póster Village. Los mismos motivos de los póster Village los colocaban en las tarjetas. Y tenían esa parte, digamos, esa película plástica que le daba la coloración. Oye, pero, perdona Esteban, pero todo lo que nosotros estamos conversando se refiere a que el hombre necesita comunicarse, Exactamente. Claro. ¿cierto? Sí. Que lo básico en esto es que tú necesitas contarle a alguien, avisarle a alguien, oye Marino, no sigáis allá, estudia, por favor. ¿Ah? Cámbiate camiseta. Cámbiate camiseta, tu tía te lo dice. Entonces, a mí me llama mucho la atención cómo con el pasar de los años hemos ido perdiendo esto de juntarnos a conversar. Bueno, si lo ¿Cierto? vemos nuestros hijos. O sea, yo lo he visto, yo el otro día, ¿cierto? Estaba acá en el restaurante de Mario, en el restaurante La Luna, vine a almorzar con mi mamá y había una pareja, pidieron lo que se iban a servir y cada uno tomó el aparato. Se pusieron a conversar cada uno no sé con quién. Entre ellos. Entre ellos. Claro. Capaz. Oye, a esta altura todo es posible. Llegó la comida, comieron y a la hora del postre seguimos. Entonces tú dices, acá hay un error. O sea, cuando uno Algo salía está a comer, fallando. cuando uno salía a comer con la señora o sale a comer o con la polola es porque tú tienes que contarle algo, vas a conversar sobre algún tema específico. Yo no me voy a ir a hablar. O sea, hoy ¿cachai? día, Mario, la gente se sigue comunicando, es cierto, porque no podríamos vivir sin estar comunicados, pero las formas son, ¿cómo se llama?, tremendamente distintas y más frías e impersonales. Incluso yo estaba atento cuando Marino leía la carta y tú la miras, tiene una caligrafía muy linda. Antes cualquier persona le entendía cualquier cosa a otro cristiano, porque bueno, nosotros fuimos de estudiar caligrafía en el colegio con pluma. Habían Con clases de cuaderno de caligrafía. Exactamente. Ramos caligrafía. Pero lógico, Debo hacer mis tareas 50 veces. Debo El hacer. cuaderno de caligrafía, que era un cuaderno especial. Con caligrafía, había un caligrafía Sí. vertical y un caligrafía horizontal. Sí. Ahora, Y perdón, y eran cuadernos de asignaturas dadas. O sea, Sí, uno pues, tenía caligrafía. yo, No era de yo tengo cuaderno que ni de reconocer línea, era de que caligrafía. incluso mis primeros ramos de caligrafía los tuve que hacer con pluma. Uno tenía que ir a comprar pluma y escribía con tinta. Eso es muy antiguo. No te hagas No, el artista no, porque sí, eres no más te antiguo, hagas- este no te es más hagas- viejo que todos sí. acá. No te También te hagas. saltaste ese ramo. No, Sí. no, yo tuve caligrafía en el Don Bosco con el profesor Barrientos, que posteriormente ¿Y dejó con de qué ser escribías en profesor. tus primeros ramos? Virome. Con Y Virome. no, No, con y la lápiz. pasta. No, con Faber lápiz. número 2. Faber número 2. Sí, Faber sí. número ¿Y dos. nunca con pluma? No, pluma, Sí, pero o sea, ramo. no, pero perdón, ramo. Perdón. Esteban, sí, en algún minuto Bien, tenía ya, pluma. ya, me dejas tranquilo. Sí, Oye, no, y ahora como hay ramo una- en caligrafía. Perdón, ¿y dónde quería terminar? Y hoy día con el WhatsApp la gente se permite escribir cualquier cosa y uno igual le entiende, pero Y saltan las gramática, letras. ortografía Ah, y claro, esto, no, lo otro, sí, sí, es una- es como imposible. Ahora todo esto, por ejemplo, en torno a la carta, en torno al correo, tal vez el WhatsApp en 50 años más también se lo recuerde con algo de romanticismo, pero acordarse del tiempo de las cartas es todo un contexto, porque pensemos por ejemplo en el cartero, el personaje del cartero era el personaje más querido del barrio, o sea, Exactamente. Más esperado. más esperado del barrio, o sea, a veces uno salía a la puerta a ver si venía el cartero y si traía alguna noticia, como también hay cartas, ¿no es cierto?, que no se quieren recibir nunca, que nunca hubiéramos querido recibir, ¿ya? Junto con eso, está, digamos, todo lo que gira en torno a todo este medio de comunicación relativo, cuántas canciones hay respecto a las cartas, ¿no es cierto? Verdad. Cartas amarillas, Nino Bravo, a veces llegan cartas. La carta número 3. La carta número 3, los Reales del Valle, los Luceros del Valle, perdón. Y también películas, libros. Oye, Una carta pero- de amor, Daniel Toro. Pero Sí. mira ahí, mira qué interesante el tema que tocaste. La música nosotros la escuchamos a través de la radio. Sí. Obviamente en ese minuto no había Spotify todavía. ¿Cómo ¿Qué? dijiste? Spotify. Spotify. Está adelantado la película. Oye, y acuérdate la manera de comunicarse que tenía la gente en general con el campo, la hora de los mensajes. Sí. Tú lo debes tener súper Así es. claro porque en el campo a las 12
los mensajes. A las 6, igual los mensajes. Y nadie, oye. Y ahí no volaba una mosca. No o sea, podía, los mensajes, y a ver si pasaba algo para uno. Para el mar, el campo y la ciudad. Y decían, fulano de Mensaje en la tal, Patagonia. tierra Esa del esa fuego hermosa. o donde se encuentre. A veces la gente le Exacto. perdía la pista porque decían, no, yo voy a la isla, pero decían sector China Creek o donde se encuentre, porque se podía haber desplazado. Y acuérdate en que los tanta- mensajes también tenían un costo determinado dependiendo de la de cantidad la de cantidad palabras. de Entonces, palabras. habían algunos un poco chistosos. Pero todavía existen los mensajes. muy chistosos. Sí, pero menos, No, por el tema claro, celular. ya, Pero suponte tú ese pero que programas dice, bajó vecino, no es necesaria tu presencia en esta, manda plata. Claro. ¿Ah? O voy a O sea, esa. sí, Espérame en la huella con la yegua de tu hermana. Por ejemplo. Bueno, con estos recuerdos, amigos, nos empezamos a despedir de este primer bloque de esta tertulia magallánica, desde aquí, de la Perla del Estrecho. Tertulia magallánica. A ver. Aló, Pancho Barzúa. Te Hola. queremos invitar al programa aquí de Tertulia Magallánica. Hola Mario, ¿qué tal? Buenas Bienvenido, tardes. Pancho. Gracias, oye, qué bueno. ¿Tiene algo que para contarnos? mí. Parece usted harta historia aquí. Sí, algunas cosas puedo contarles. ¿Y otras no? Y otras no, claro, que siempre hay algo que, No, que hay que entonces te contar. corto. Es todo en nada. Ah, Ya. ¿Qué duda cada que vamos a hablar de los teléfonos? el teléfono. Siguiendo con las A ver, comunicaciones. Esteban, ¿qué tiene usted ahí? Mira, yo elegí un teléfono que trajo nuestro invitado porque me trae muchos recuerdos toda vez que cuando vivía en Porvenir, cuando era pequeño, este era el teléfono que había en la casa y eran de esos aparatos un poco distintos a los actuales o posteriores, donde tú te ponías esto así, escuchabas y hablabas en un mismo aparato, y aquí era distinto. Aquí tenías que levantar este tema, con este escuchabas, dabas Dale vuelta para, a la dale hacia manilla atrás, hacia atrás, hacia el otro. para que la telefonista sepa que alguien quería contactarse, entonces te ponías aquí hablabas, escuchabas y normalmente te decían número o dónde quiere llamar. Y ahí uno cómo se llama indicaba. Entonces por aquí se escuchaba y por aquí se hablaba. Es un teléfono que me trajo muchísimos recuerdos. Y esto, corrígeme, esto no debe tener, o sea, debe ser de unos 40, 45 años atrás. Y no 50, más que eso. no, 50 no, también. Yo tengo, sí puede ser, yo tengo 58 Bueno, y me costaba alcanzar el teléfono, me acuerdo. Mario Arturo, ¿por qué no nos presenta a nuestro invitado? Ya sabemos que es Pancho, pero... Bien, es que una costumbre que tenemos, queremos presentar hoy día a nuestro amigo Francisco Abarzúa, conocido como Pancho. Ustedes lo conocen en el mundo de las comunicaciones, en el mundo de las alarmas. Yo creo que también lo conocen en el mundo del deporte. Y él se desarrolla en el tema del running, del trote. Anda generalmente frío, viento, lluvia. Lo ven en las Y en la calles de Punta literatura Arenas también, hay que decir. con algunos de sus amigos, y también ha incursionado en el mundo de la poesía con algunos libros, tiene bastantes papers. Francisco Abarzúa, hoy día nuestro invitado estelar. Gracias, Mario. ¿Cuántos años en la compañía de teléfono? 30 años, hasta el año 2000. El año 2000 yo me retiré voluntario, antes que me echaran, porque venía la cortada fuerte y hay una opción de retirarse con ocurría eso, un incentivo, una indemnización Entraste en el adicional. año 70 entonces. Yo entré el 70. 70. Entré el 70 en Santiago. Ya teníamos... Ah, en Santiago. En Santiago. Estuve 4 años en Santiago y de ahí me vine trasladado a Punta Arenas y me quedé y espero quedarme, si Dios quiere, para siempre. ¿Y en el 70 qué teléfono teníamos como ese? No, está más allá. Los K500 yo no los pude traer todo acá. Este No, es pero- anterior. Este anterior. es hasta los años 50. Sí, quizás de los 60 todavía queda. Este es el famoso 2824, que era muy conocido. Se conocían por nombre. Este es un teléfono belga. Y incluso aquí, si uno le dice, todavía dice Compañía de Teléfonos de Chile. Cuando éramos Compañía de Teléfonos correcto. de Chile de la La ITT. CTC. De la ITT, la CTC. Pero este estuvo hasta después del Sí, 70. después estuvo, pero Eso en que los ponían años... candado un tiempo, ¿te acuerdas? Que Exactamente. Sí, cuando- le ponía un candado acá para que no pudieran marcar. Mira, bueno,
Yo me gusta porque, ¿te fijas? Esto es como los ejes de mi carreta, yo no los voy a engrasar, ¿me entiendes? Porque me trae recuerdos solo el discard. ¿Ya? Exactamente. Entonces, por eso me gusta, porque no lo voy a engrasar. Oye, alguien está llamando por teléfono. Así Oye, es. a propósito, les quiero contar una talla que es muy buena, genial, de teléfono y que tiene que ver cuando alguien está llamando. Ocurrió en una parcela fuera de la ciudad, donde la gente tenía aquí sobre todo estos tubines que daba de baja en AD y los colocaba como poste para recepcionar tanto la luz como el teléfono. En ese tiempo no había televisión por cable. Pero la línea del teléfono, que es se llamaba cometía, en goma por fuera y por dentro dos alambres de cobre. Entonces, hay que explicar un poquito antes algo de que en una llamada telefónica van 3 corrientes superpuestas. 48 volts que los proporciona una batería que los manda la planta. Y después cuando llama, o en lo moderno, la máquina manda la llamada para que suene la campanilla, sobre esos 48 volts van 90 volts de corriente alterna, que si te dan, se sienten golpean, fuertes. sí. Y después va una tercera que se llama pulsante, que es mientras tú estás hablando. Si hay silencio, esa está así, y cuando está hablando, hace esto. Después les podría explicar algo con eso. Entonces, la línea tiene una orejita que no han visto, y el viento dele contra el poste de teléfono terminó gastándola. Y terminó haciendo contacto Con el cable de cobre con el cable de fierro, con el poste de fierro. Claro. Y la familia tenía amarrado abajo del poste el perro con una cadena. Entonces ocurrió que el viento, todo eso, quedó la línea pegada fija al fierro. Entonces la llamada esa de 90 volts alterno no llegaba al teléfono, bajaba por el fierro. Directo al perro. Y el perro empezaba a aullar. Entonces pasó como una semana Pero, teleperro. y no iban a arreglar el teléfono. Entonces cuando fue el técnico le dice, uy, que por fin llegaron, le dice, porque aquí cada vez que la da el perro nosotros levantamos el teléfono. Buena. Y lo encuentro que es una de las tallas. No, fantástica. Y el perro si hubiese podido hablar, le habría dicho, llegaste. Está bueno ya. Sí, Oye, pero ahora nosotros tuvimos la suerte de ver en la previa otras cosas que trajo Francisco que por el volumen no se pudieron No, pero mostrar en nuestro cámara. director ya Ah, sí, grabó, qué bueno. vamos a mostrar Pero durante es impresionante porque a uno le llama la atención cómo han ido evolucionando las cosas, los automóviles, algunos instrumentos. Pero a mí me parece que donde más se nota la evolución de la tecnología o el paso del tiempo, después de haber visto esto, es en la telefonía. ¿Ah? Porque mira, digamos que este fue uno de los primeros teléfonos portátiles, tú decías, porque... sí, por eso yo podría decir que el primer celular, porque uno lo cargaba y se iba con él para cualquier lado. Exactamente. O sea, de eso llegamos a este, ¿no es cierto? No, todavía un poco. Dalo vuelta. No, ahí para que se vea en cámara. Así es. No, Pero como dice Francisco, no hay cosa que evoque más lindo recuerdo que este discado, ¿ah? Este asunto que... Ustedes se acuerdan, y vamos a mostrarlo en cámara, ¿se acuerdan que vendían unas calcomanías que uno las colocaba acá? Las calcomanías eran cosas para pegarlo que hoy día se conocen como autoadhesivos, con la diferencia que para pegarlos había que colocarlas en agua tibia, se deslizaban, eran una película de plástico y quedaban adheridas a la Siempre te superficie. quedaban Y siempre quedaban con arrugas. burbujas. Era Sí, sí. Bueno, imposible. vendían unas calcomanías que uno las ponía en esta parte del teléfono donde estaban los bomberos, donde estaba Sí, el las regalaban, hospital, las donde regalaban. las regalaban o las vendían. Y eran es. justo, tenían la forma para colocarlas acá en esta parte. Yo recuerdo que estos teléfonos, a lo menos en Santiago, en la década del 70 todavía se usaban. Sí, Este es el típico teléfono ITT. Independientemente que sea es verde, el símbolo, National, incluso sí, la teléfono ITT Telegram. como símbolo Sí. tenía este tipo de teléfono. Sí, era el y símbolo. otro que está más allá, que él nos trae, que es un Ericsson. Ericsson, ese que tú, Esteban, ese es un Ericsson. Casi la gran mayoría de los teléfonos de estos de magneto y con madera son Ericsson, son suecos, a diferencia de aquel que es alemán y es Siemens. Y digamos que esto acá adentro tiene un Pila. espacio para poner una pila, que es Y una pila grandota, ¿no es grandota, cierto? Que se claro. conectaba como una batería de auto a unas terminales que me parece que arriba son... están los terminales. Aquí los terminales, sí, por ahí, así es. sí. Toda una ¿Cuántos historia. teléfonos tiene? Yo tengo, de estos tengo 5 así de eso, y quiero aprovechar, fíjate que me voy a aprovechar del programa en alguna medida. Yo cometí un tremendo error. Ese teléfono que está ahí, que se llama Siemens, que es único, porque es de Marca la Siemens. marca Siemens, perdón.
por las necesidades. Yo tuve que educar 4 hijos fuera de Punta Arenas cuando ganaba 360.000 pesos y cada hijo a mí me salía educándolo 200.000 pesos. Me pusieron el mandrake en algún momento. Y entonces, con mucho dolor, yo le saqué partes de ese teléfono y con un maestro hice otro y se lo llevé al señor Gómez de la casa de remate, ahí don Vicente Gómez Echeverría. Y él se remató ese teléfono y yo nunca supe quién lo remató por un valor mínimo que no era, pero era una necesidad. Entonces yo quiero aprovechar esto, por si hay alguien que sepa quién se llevó ese teléfono, que es de acá de Magallanes, es un Siemens, es una réplica que lo único auténtico que tiene es la cuna, que le llamamos, esta parte que sube. Yo le regalo un teléfono de estos si esa persona me llega. Con el otro de fue vuelta. fácil que aquí por Mario, cualquiera me ubica. No, a lo mejor la oferta es poco, sí. Yo le regalo un teléfono de mi colección, pero auténtico, porque lo que él se llevó es una réplica que tiene una sola parte auténtica. Y esa es la que a mí me falta para que ese teléfono. Entiendo, para armar para otro. que yo arme Bien, ese, bien. obviamente. No sé, perdone que me No, pero está bien, me parece Pancho, que es la me parece- oportunidad. Ahora si aparece es que nos ven. Es que alguien Exacto, nos ve. claro, porque no puede que la persona que lo llevó no esté, pero alguien sabe, mira, sí, Me parece igual que antes, y creo que Fernando lo tocaba en programas anteriores, pero referido a la isla, que antes era muy común igual que se cortaran los teléfonos y la gente decía se cayó la línea. Sí, claro. Pero me parece que antes era mucho más vulnerable el sistema que hoy día. Hoy día las telecomunicaciones... Igual se caen la fibra ahora. Sí, pero me parece que Quedamos- no tanto. Antes era complicado. A veces no había teléfono en la zona, ¿sí o no? No había, claro. Y Unas otro, horas, sí, un sí, día sí, en que no sí, había sí. teléfono. No, y aparte que no era corriente que en las casas particulares haya teléfono. Era un logro tener ¿Cierto? un Porque teléfono. los Vecino, teléfonos ¿me puede prestar básicamente... el teléfono? Los teléfonos básicamente estaban en los negocios de barrio, Sí, un exactamente. almacén como donde yo nací, en los lugares públicos, ¿cierto? Y así como que todos tuvieran teléfono, tampoco era fácil porque había una cierta cantidad de líneas. Y cuando decían que iban a aumentar la planta, Había que había que postular. postular y era todo un tema. Había que inscribirse, había personas que entraban 10 años Mira, esperando. Yo le comentaba el otro día, visité al papá de Marino, le fui a dejar un libro y le comentaba que mi trabajo fue muy grato porque yo fui instalador, a diferencia que otros colegas fueron reparadores, empalmadores, los que reparaban arriba y todo. Tú eras un héroe entonces Cambio, cuando yo llegabas. llegaba con una cajita debajo del brazo. Buenos días, señora. Vengo a instalarle el teléfono. ¿Ustedes se imaginan cómo me recibían, cómo nos recibían? Un héroe. pues. Pase, maestro, ahora hay un comercial en la radio que le instalan algo así, le dice, no se vayan, estamos haciendo un asadito, ¿para qué se va a ir, maestro? Y entonces, yo hice un trabajo durante mi vida muy grato, siempre fue grato trabajar. Y aquí en Magallanes yo casi me metí en todas las casas, porque a veces iba a instalar y después iba a reparar, cuando Claro, iba a reparar. Entonces, tú dices, yo por venir me significa mucho que yo fui muy amigo con Lucho Friedli y trabajamos codo a codo. Todo arriba un los personaje el señor postes. Y Lucho tiene unas historias increíbles que su señora, la Leda, sacó un libro en parte de, pero tiene una de esas de cuando llamaba y se cortaba la línea. Había una línea que salía de Porvenir, una sola línea de hilo de fierro y se iba por los postes y se perdía en las estancias hacia allá. Y lo curioso es que todas las estancias tenían nombre de mujer. Draga, Josefina, María Elena, Danisa, todas. sí. Entonces, llego una vez, yo no sé si el tiempo lo da, pero esta anécdota fue, llega un técnico de Santiago a instalar la planta automática, ¿ya? Tipo que viene de Santiago y empieza y estaba ahí toda la semana trabajando y escuchaba que Luis en las tardes era su obligación probarlo, ¿me entiendes? Y entonces agarraba el teléfono ese, Josefina, ya, y hablaba un rato, sí, ya, ¿cómo están por allá? Ya, y después colgaba después. Draga, y porque había que hablar fuerte. Pues, Claro, sí. Entonces, y todo era Todo distintos nombre mujer. nombres. Entonces, Danisa. y el tipo se queda ahí nomás y grababa. Entonces llegó el viernes y le dice, oye Luchito, tú que conoces tantas amigas, ¿por qué no invitas a alguna para que se lógico. Y era, claro, porque las estancias eran los nombres de las estancias. Bueno, ahora que tú hablas del señor Friedli, me acuerdo que cuando habían problemas con los teléfonos domiciliarios y había alguna urgencia, había que recurrir a la planta donde estaba el señor Friedli y él de repente hacía maravillas para sacar tus comunicaciones o conectarte desde la planta o de la telefónica hoy día
hacia el continente. Sí, él era una persona muy querida. Claro, y su padre fue el fundador de la Telefónica Tierra del Fuego, que por los años 50 la compró la compañía Telefónica de Magallanes, ¿ya? Y a su vez la compañía Telefónica de Magallanes el año 52, o sea, antes la compró Compañía de Teléfonos de Chile. Y todo eso son algunos, o sea, estamos hablando de ese tiempo. privadas antes? Sí, la compañía telefónica Tierra del Fuego la fundó el señor Oscar Freely, que uno en el museo que tiene por venir, ahí está la centralita y esta es una foto de él. Mira tú. Él no solo la central telefónica, sino que la usina eléctrica. Ya. Y Lucho me cuenta que él era un niñito y su padre andaba instalando, esto era, entonces él estaba parado en una escala así, arriba, y estiraba la mano, no hacía nada. Entonces decía, ¿qué? Como que no ve lo que estoy haciendo. Entonces él tenía que estar muy atento a ver qué herramienta necesitaba su padre para estar así como en los quirófanos, como arsenalero, para estar atento. Y yo tenía, dice, yo andaba y de repente me distraía y ¿qué? Le decía, ¿cómo qué? ¿No está viendo lo que estoy haciendo? Oye, ¿el palo? El palo, estamos todos palo. ¿Qué hace Para un cobrar palo? Esto se llamaba, esto iba en las crucetas. Ustedes tienen que haber visto esos postes. Al aeropuerto era, hasta no hace mucho estaban las líneas, todavía están los postes, pero las crucetas, y aquí en Punta Arenas se distribuían todo por 10, por cada cruceta 10 hilos que iban arriba. Y aquí se colocaba el aislador. Ah, esa Estos cosita son- como de de loza. loza. de loza o de vidrio, ¿te Sí, fijas? sí, sí. Que eso. Entonces, esto es alerce, casi todo alerce o ciprés. Todos eran alerce o ciprés. Y mira, Tiene un hilo. la prolijidad de los maestros es un hilo con los cuales el otro también y lo enganchaba uno, y este era el largo que tenía la cruceta, eso. Oye, Pancho, ¿en qué año llega el celular a Punta Arenas? Como a fines de los 80. O sea, Pero primero llegó el Viper, acuérdense ustedes. Sí, el claro, Viper. el Viper, sí. El Viper era la novedad. Sí. pero ese Viper yo lo conocí de Telco. ¿Usted No, como compañía igual lo compañía tenía? de teléfono tuvo Viper igual. Ah, Claro. Bueno, la compañía de teléfono tuvo varias transformaciones. Después se estatizó, era de la ITT, el gobierno de Allende la estatizó. Después pasó y la compró Bond. Estuvo un tiempo el señor de la cerveza Nueva Zelanda. australiana, de Nueva Zelanda. Él fue dueño como 3 o 4 años y él se la vendió a Telefónica de España, a Telefónica. sí. Y de ahí se armó un lío porque Telefónica del Sur tenía la marca y Telefónica no pudo colocarle el nombre Telefónica, tuvo que ponerle Telefónica CTC Chile. Y un ejecutivo muy irreverente, quizás podríamos decir, dijo, cuando compró Telefónica, se borra toda marca, toda, no debe quedar en Chile ninguna marca, en ningún edificio, ni en ningún lado, que diga compañía de teléfonos, CTC. Hay que borrarla con todo y dio órdenes a todos sus ejecutivos. Y alguien dijo, dijo, ¿por qué no cambian las tapas de las cámaras? Y ustedes caminen por las calles Sí, de pues, Chile, sí. no solo acá. Ah. ¿Qué es lo que dice? Compañía de Teléfonos de Chile. Claro. Porque si tuvieran que cambiar esas tapas Una así fortuna. en todas las cámaras, no tienen con qué hacerlo. Mira, tienes fue- razón. Claro, porque iba parte del cableado. Todo su Oye, Ah, ¿a quién subterráneo. usó Viper de nosotros? No, yo yo no. no usé Viper. Ah, yo usé Viper. ¿Tú usaste Viper? Claro, Siempre a la pero vanguardia del PISA. Sí, pero te funcionaba porque había gente que tenía no, Viper pero y era pantalla, ¿no? sí. Pero hasta el Viper es muy útil. Pero fue- hasta el día de hoy. Fue fugaz. ¿Existe todavía? No, casi no. Pero, Fue no, pero, fugaz su aparición. Pancho, escúchame. Duró 4 o 5 pero años. los médicos. Ah, sí, hay ajá. muchos Sí, médicos ellos que usan lo Viper. usaban mucho, Lo pero no usaban. sé si ahora. Sí, ¿Sí? sí, No pues. sé si no ahora, sabía si es que estaba También Viper. está el teletipo, que también, o sea, dijéramos, en la historia de telecomunicaciones, el teletipo, ¿se acuerdan? El del telex. El telex. El telex, El sí. telex, claro. Eso vino después del telégrafo, o sea, vino como después del telégrafo, donde yo estaban escribía en la oficina, una claro. máquina y la máquina me reproducía. Era una máquina. Pero ojo que uno escribía y la máquina botaba una wincha, un Sí, papelito perforado sí. y ahí estaba lo que uno había escrito. Y Exacto. para despacharlo tenía que ponerlo al otro lado de la máquina, poner el papelito, enviar. Exacto. y era así. Pero aquí donde está el correo actual, ahí estaba el telégrafo, y ahí yo fui a poner, a buscar y a colocar telex. Oye, qué bueno que Francisco habló de telégrafo y correo porque quedó pendiente algo del bloque pasado, de las cartas, y es dos buenas anécdotas. La primera era, me acuerdo, cruzando de Tierra del Fuego a Punta Arenas en la barcaza Melinca en esa época,
me llamó la atención que el señor Tomás Radonich estaba escribiendo una carta, se notaba que estaba escribiendo una carta, y la tenía con calco. Y la curiosidad de un cabro chico, le digo, señor, ¿por qué está escribiendo una carta con calco? Y él me dice, es que yo tengo hijos mellizos, Nicky y Ronnie, entonces así escribo una sola carta. No sé, no recuerdo. Bueno, los dos estudiaron educación física, nosotros tal vez en la misma universidad, pero tenía razón, en vez de estar escribiendo para los dos hijos, una sola y con calco. Sí. Y la otra, que hablaba de los sobres aéreos, me acuerdo que con don Julio nos pasó un chascarro muy grande. Ya les dije que se vendía, la gente, la única forma de comunicarse era a través de sobre. Y bueno, esto se vendía por cantidades, por cientos de miles, toda la gente escribía. Y una vez estábamos en Brasil, nunca me olvido, en una imprenta salesiana, y vimos que tenían sobres aéreos. Entonces dijimos, sería una buena posibilidad importar, porque va a salir más barato, ya en ese tiempo estaba la zona franca, importemos sobre Brasil. El tema en que el tricolor de ellos es verde y amarillo. Pero no importa, le dijimos, oiga, mire, pero ¿podría cambiarle esto? Sí, depende de lo que compre, le vamos a hacer el azul y rojo. Es espectacular. Así es que trajimos cuadernos, bloc y sobres de carta. Y lo empezamos a vender en los boliches de barrio como siempre, ese era nuestro negocio, y de repente empiezan los llamados, don Esteban, sí, oiga, los sobres no me cierran. ¿Cómo van a cerrar? No tienen goma. ¿Cómo no van a tener goma? Si es un sobre y es aéreo. Y claro, esos son fallos comerciales que uno de repente se les pasa. En Brasil hay tanta humedad que los sobres no podrían tener goma, porque se sellarían ¿Quedarían solos. pegados? Claro. Nunca se nos ocurrió pensar esa cuestión. Los sobres no servían y habían miles. Bueno, pero de ahí ustedes se tienen que acordar que después los sobres, cuando uno compraba hojas, sobres, ¿qué es lo que más le vendían? Un rollito de scotch para sellar el sobre. Eso partió de un chascarro, que dijimos, bueno, ¿qué pasó con esto? Entonces vendíamos los cositos de cuatro. Era el responsable. Exacto. Oye, tengo que decirle que fue así. Después, ¿cómo lo arreglamos? Vendiendo scotch de 4,5 y de 10 metros. Tú tenías la opción de cuánto quieres y era para sellar los sobres. Me permití eso que quedó comprar dos cosas, tenían que comprar tres. Bien. Pero bueno. Se nos pasó el tiempo, muchachos. A ver qué... Este es el famoso cambiador. Muy bueno. De secretaria a su jefe. Eso, entonces era De la oficina fundamental. a la casa. Oye, O de la perdón. oficina a la casa. Oye, Oficina a la casa, es más, pásame el teléfono. lo hablamos en un programa. No quedó pasado. Lo hablamos en programas anteriores. Habían casas que compartíamos teléfonos. Yo vivía en los altos de la talabartería Feller, de don Boris Garafulich. Correcto. Perdón, no Boris Garafulich, el señor Jerónimo Garafulich. Sí. Compartíamos el 21916. Entonces, cuando estaba el teléfono arriba en la casa de mi abuela y sonaba y era para él, nosotros golpeábamos en el piso con un martillito, todavía debe estar el hoyito ahí. Acá está. Y pasábamos esto y el teléfono. Y él se quedaba con el teléfono. Y cuando recibía un llamado, después él se encargaba de golpear hacia arriba, el A mí intercambiador. me habría faltado Sí, hablar de oye. las operadoras, porque en la operadora yo, estoy casi listo y Dios quiera, espero que este año se estrene en Punta Arenas. Yo tengo una obra de teatro que se llama La Operadora, que está ambientada en Puerto Natal en los años 60 y es un personaje, él es central, pero eso es tema largo para otra cosa. Oye, Sí. yo quisiera mostrar mi primer celular. Este fue el primer celular que tuve. Obviamente lo tengo aquí con... Hace un par de meses. No. Oye, con antena Que corta y muestra la también actual. venía con antena larga, cosa cuando uno estaba un poco más hacia Río Seco, un poco más hacia Agua Fresca, tenía la antena larga. Y este que lo usé hasta hace un mes atrás, ¿cierto? Que es como para ver la diferencia que hay en peso y en volumen. Así es que la tecnología ha ido muy rápido y Marino recién mostró que lo podemos volver. Para allá, Esto, sí. ya una cosa digital. Y se nos pasó el siglo tiempo. XXI. Yo tengo 2 décimas que quiero compartirla con ustedes. ¿Nos deja el señor director? Sí. Ya, Por favor. dice, para cultivar la amistad está la perla del estrecho. Dan ganas de sacar pecho tener esto en la ciudad. El tiempo vuela para atrás estando en ambiente grato. Paredes con literatos y según el tiempo le queda, el amigo Luis Ojeda le pinta un lindo retrato. Ah, qué bonito. Nuestro amigo Y Popeye. esta otra dice, gracias para no ser ingrato con mis amigos queridos, por haberme permitido mostrar estos aparatos. Ligeros son mis zapatos para recorrer los caminos. Con esta hora ya termino. A Esteban
y a Fernando, los marcos los voy juntando para abrazarlos con Marino. Muy Muy bien. bien, pues. Muchas gracias. Muchas Oye, gracias. pero ¿y a nosotros no nos consideraste? Los Marios, dice aquí. Los Los Marios. Marios los voy Yo juntando. entendí los marcos. No, siempre pensando en la Marios, familia, pues, no, ¿cómo es? pensando en San Marcos, Sí, claro, después nada que Podemos ver. hablar, podemos hablar de la Amigos, evolución de los muchas audífonos. gracias, Sí. Francisco, Oye, por tu Pancho, presencia. muchas gracias. Y nos despedimos de Tertulia Magallánica desde aquí de la Perla del Estrecho y por ITV Patagonia. ITV Patagonia presentó Tertulia Magallánica.